Amén. Usted sabe que un cautivo es el que pierde la libertad. Amén. Hay gente que anda libre afuera, pero anda cautiva. No sé si me doy a entender. Hay mucha gente que anda, no está tras barrotes físicos, pero está tras barrotes espirituales, porque cae en cautiverio. El enemigo trata, hermano, y cautiva su mente, cautiva sus emociones, cautiva, hermano, la libertad que tiene para vivir diariamente. Y hoy, hermano, si abre su Biblia en el libro de Isaías capítulo 5 versículo 13, vamos a ver las razones, así rapidito, por las cuales, hermano, podemos el peligro de caer en cautiverio. Pero el Señor no nos ha llamado a un cautiverio. El Señor nos ha llamado a que seamos, hermano, libres por su gracia, libres por su misericordia. Amén. Entonces, hermano, vemos lo que dice la palabra. Por eso va cautivo mi pueblo, por falta de discernimiento. Amén. Y fíjese que nosotros tenemos que entender, hermano, que el pueblo de Dios puede ser cautivo porque no discierne. Ahora, ¿qué es discernir? Muchas veces, hermano, mire, nosotros no podemos, usted sabe que estamos viviendo en un mundo espiritual y no sabemos, hermano, qué clase de espíritu se está moviendo. Pero a medida que estamos creciendo espiritualmente, vamos a entender que el diablo se mueve de diferentes formas. Hay ataques a las familias. ¿Cuántos saben que hay ataques a las familias? Y no se mueve el diablo por la misma forma. Hay veces, hermano, que por no discernir usted pelea con su cónyuge, y no tiene que pelear con el cónyuge, sino con el que se le está revolviendo al cónyuge. Amén. No mire físicamente a su cónyuge, sino mire quién está moviendo todo por detrás. No es cierto que la Biblia nos enseña a nosotros que nuestra pelea no es contra carne ni sangre. Pero el problema es que nosotros peleamos hasta que nos sacamos sangre. Entonces, ¿contra quién es nuestra pelea? Contra huestes, potestades, principados, príncipe de las tinieblas y toda hueste de maldad. Entonces, ¿cómo saber si es un príncipe? Si es un gobernador, si es una hueste. Mire, hagamos lo que dijo una viejita: sea quien sea, te vas en el nombre de Jesús. Amén. Porque si no, hermanos, a veces no sabemos, porque el diablo tiene jerarquías y no sabemos si estamos peleando contra un coronel o contra un soldadito raso. Pero sea quien sea, en el nombre de Jesús vamos a pelear. Mire, lo anormal sería que no se le levante nada, porque cuando no se mueva nada malo, tenga cuidado, va del lado de las tinieblas. Pero si se le revuelve un día de eso, dígale: en el nombre de Jesús te vas. Por eso, hermano, tenemos que tener discernimiento. Sus notables están muertos de hambre y su multitud reseca de sed. Mire cuál es lo que atrae, hermano, cuando no tenemos discernimiento. Lo que va a pasar es que vamos a estar muertos de hambre, y no de hambre física, sino también de hambre espiritual, y reseca de sed. Físicamente, cuando tenemos sed es terrible, hermano, y no hay agua. Pero también espiritualmente podemos caer en el plano de la samaritana. La samaritana tenía el pozo ahí,
Pero esa agua no le quitaba la sed de pecar. Pero encontró a alguien que usted conoce y yo conozco, que le quitó el deseo de ir a parrandear. Por no decirle otra cosa, ¿verdad? Porque ella no solo parrandeaba, sino que alquilaba maridos. No, los prestaba, dice la Biblia, no los alquilaba. Porque el Señor le dice: el que ahora tienes, lo tienes prestado. Mire, mire qué condición. Pero lo lindo de esto, no vamos a juzgar a la samaritana, porque no nos llamaron a juzgarla, sino nos llamaron a presentar a aquel que le sació la sed que ella tenía. Yo no sé si se goza esta mañana, hermano. Mire, entonces vemos uno de los problemas más fuertes en contra de la iglesia que se va, es que no tiene discernimiento en el mundo espiritual. Porque tenemos que hablar del mundo espiritual, hermano. Debemos de saber qué espíritus se están moviendo en este tiempo. Yo no sé si usted cuál cree que es la batalla de la iglesia en este tiempo. ¿Qué se está moviendo en este último tiempo? Tal vez a alguno le llegó la noticia por internet que hay una cámara de comercio de cierta gente. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros para que eso no se levante más? Mire, tal vez a nosotros no nos va a afectar mucho, pero a nuestros hijos. Para abrir leyes más permisivas al pecado. Pero nosotros tenemos que discernir qué se está moviendo en este tiempo, hermano. Amén. Ese es un espíritu de rebeldía terrible que va en contra de los principios de Dios. Como iglesia debemos de saber a qué espíritus nos estamos enfrentando en este último tiempo. Yo le menciono otro aparte de los de esos señores. La Biblia nos enseña que la maldad se va a incrementar. Ese ejército que está en Medio Oriente, que es incontrolable, ¿qué cree que los mueve a ellos? El mismo diablo. Porque ellos, para descuartizar a alguien, a un cristiano, porque allá los cristianos están pagando ahí el precio. Usted se imagina un culto de día domingo con el ejército de ISIS por aquí. ¿Cuántos vendrían? Amén. Hermano, mire, nosotros todavía estamos viendo tiempos de gloria, ¿sí o no? Porque estamos, hermano, mire, aquí todavía ese espíritu no ha llegado, pero está llegando. Yo le voy a explicar cómo se está moviendo. ¿Cuántos han visto todos los refugiados que están saliendo de Siria? ¿Pero qué son ellos? ¿Qué religión tienen? Musulmanes. Entonces, cuando viene mucho musulmán a diferentes países, ¿qué van a levantar ahí? ¿Iglesias cristianas? Porque eso tiene que entrar. Que Dios cubra República Dominicana. Amén, hermano. Usted lo mira lejos, pero está más cerca. Yo estaba viendo un reportaje el día de ayer en CNN de todos los hermanos, Europa que está invadido, y no con 3 o 4. Ya no hayan qué hacer con ellos, y todavía hay 10 millones que no han salido, y Estados Unidos también. Pero dejémoslo ahí, porque hermano, mire, yo espero que el Señor se aparezca pronto. ¿Cuántos tienen ese deseo? Eso era por falta de discernimiento. Ahora, miremos otro punto. Mi pueblo, dice Oseas 4:7, es destruido por falta de, que es diferente al discernimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento. ¿Y qué es conocimiento? Dígame, ¿qué es conocimiento?
Hay gente que cree que conocimiento es leer la palabra y aprendérsela de memoria, y cree que eso es conocimiento. Yo le pregunto a los casados: ¿cuántos conocen a su esposa bien? O antes de casarse, le voy a hacer la pregunta: antes de casarse usted decía que la conocía. Yo la conozco desde niña. Pero no es lo mismo verla venir como ya estar con ella. Porque ya que se ha casado, sabe si ronca o no. ¿Sí o no? Ya que se ha casado, sabe, hermano, mayor cosa. Y todavía no todo. Algunos dicen: bueno, yo no sabía que traía un extractor incrustado y hace ruido. Hermano, pero eso es parte de. A Dios tenemos que conocerlo, porque Él da el verdadero conocimiento de quién es Él. Por eso yo veo gente, hermano, que a veces es como un zigzag, ¿verdad? Hoy se dispara a 100 y mañana está en 2. Se dispara y se baja, pero es por falta de conocimiento. Pero el que conoce a Dios de a de veras siempre se mantiene como las águilas en las alturas, hermano, porque conoce quien, aunque a veces nos decaemos, nos acercamos al que nos levanta. Aleluya. Mire, yo no sé cuántos han venido alguna vez con las 4 gomas ponchadas a la iglesia. Y la respuesta también. Mire, yo le voy a ser honesto. A veces yo vengo, hermano, porque me toca predicar. Y me toca predicar. Y ponchado. Pero ¿qué hago entonces? Porque va a decir: ay, al pastor nunca se le ponchan las gomas. Claro que sí. Pero cuando vengo así es cuando el Señor más muestra su gloria, su misericordia. Aleluya. Es que eso es lindo, hermano, porque conocemos quién es Dios. Pero el diablo ofrece un falso conocimiento, ¿sí o no? ¿No es cierto que a Eva, qué le dijo en el Génesis? Come y con esto vas a tener el verdadero conocimiento. Lo que hizo fue que le embarró, y a consecuencia también a nosotros nos pasó llevando, ¿verdad? Porque el diablo ofrece un falso conocimiento. Pero el que conoce a Dios y le da la sabiduría de quién es Dios, hermano, eso es precioso. Amén. Entonces fíjese que esta mañana, ¿cuántos, hermanos? Mire, dice Oseas, y hablando del pueblo de Israel: mi pueblo es destruido por falta de, por cuanto tú has rechazado el conocimiento. Y el conocimiento, hermano, cuando nosotros rechazamos la sabiduría de Dios y andamos en nuestra propia opinión. ¿Cuánta gente a mí se me ha acercado? Es que yo pienso, yo digo, pero no es lo que el Señor dice. Yo no puedo hablar de mi propia opinión, sino pues tengo que hablar, hermano, mire, de lo que Dios me ha dado a entender. Entonces, la falta de conocimiento de Dios hace que el pueblo se destruya. Pero cuando nosotros venimos aquí y le decimos: Señor, dame más de tu sabiduría, yo quiero entender más tu palabra, yo quiero crecer espiritualmente, hermano, ¿no es cierto que la Biblia nos enseña a nosotros, hermano, que el que está con nosotros es mayor? Amén. Ahora, eso no va a dejar que vengan vientos, que vengan tempestades, que vengan terremotos.
Pero si nosotros sabemos dónde estamos parados, porque conocemos aquel que nos sostiene. Si yo le digo esta mañana, como cristiano a usted no le va a pasar nada, ni gripe le va a dar, le miento. Al cristiano es el que más gripe le da. Le estoy hablando de gripe espiritual. No, dígame los síntomas de una gripe normal, natural. Dolor de cabeza. Mire, es un desastre alguien con gripe, ¿verdad? Ahora dígame, una gripe espiritual, ¿cómo se manifiesta? Cuando uno tiene gripe de la normal física, no siente ánimo, prueba la comida y le sabe a nada. Igualmente es un cristiano que tiene gripe espiritual porque le falta conocimiento. Amén. Gracias a Dios, aquí no hay nadie con gripe espiritual esta mañana. Si no, le recetamos ahí una medicina celestial. Aleluya. Seguimos, ¿verdad? Cuando más conozco de Dios, más libre soy, y sus beneficios son más palpables. Amén. Mire, si yo no conozco a Dios, voy a estar cautivo, porque una noticia me va a mí a poner a temblar. Dicen que el Zika ya llegó a Higüey. ¿Cuántos saben cuál es el Zika? Amén. Pero como yo conozco a Dios y dice caerán 1000 y 10,000, más a ti, que venga todo el sicario que quiera, que aquí estamos en las manos del Dios vivo y poderoso esta mañana. Amén. Aleluya, hermano. La palabra nos enseña que somos herederos y coherederos con Cristo, y eso es suficiente para vivir diferente. Si usted sabe que es heredero, ahora le voy a decir, ¿nuestro padre será pobre o será rico? Millonario. Y a usted le han dicho que usted es heredero. Y porque algunas veces anda como, no sé qué voy a hacer, estoy acongojado, voy a ver quién me presta. Y cuando va el que le prestó, no, porque no me pagaste la vez pasada, y se acongoja más. Pero cuando conoce a un Cristo que es, hermano, coheredero con el Padre y nos ha prometido que donde Él esté, nosotros también estamos. Amén. No hay por qué, hermano. Mire, nosotros nos metemos a muchos líos porque no confiamos en aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si yo le digo esta mañana, ¿cuántos quieren puertas abiertas? Amén. No, le estoy hablando en serio. ¿Cuántos quieren puertas abiertas? Amén. Que se le abran todas las puertas. ¿Cuál es la llave? Entonces hay que ir a Cristo. Mire, primero de irle a prestar a alguien, busque a Cristo. Dígale: Señor, abre esas ventanas. Y no solo ventanas, sino puertas, Señor. Nuevas puertas de bendición. Aleluya. No dice la Biblia que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Entonces, mire, cuando nosotros tenemos una necesidad material, ¿qué tenemos que hacer? No ir a pedirle a Dios: Señor, yo tengo la fe. Y la fe es una riqueza.
Amén. Tengo la fe, Señor, y te tengo a ti, Padre, de la abundancia que tú tienes, Señor, dame lo que necesito. Aleluya. Y muchas veces no solo le da el Señor lo que usted necesita o lo que yo necesito, se le pasa la mano y nos da hasta para nuestros pequeños lujos. Yo no sé con cuántos el Señor se ha pasado, pero conmigo lo ha hecho, hermano. Amén. Yo le pido una cosa y al Señor se le pasa la mano y dice: ahí va la ñapa para que me crean más. Amén. El Señor no es tacaño. Mayormente cuando le hemos agradado. Entonces el Señor dice: ay, mi hijo, estás pasando tantas situaciones, pero todavía levantas tus manos, todavía miras para arriba. Ay, qué lindo, hermano. No se ha vivido. Mire, yo he vivido algunas situaciones que humanamente uno se decae, ¿verdad? Porque hay una parte humana. Y esa parte humana, hermano, mire, es cruel. Se debilita, se decae, se enferma, hermano, tantas cosas que pasan. Pero hay una parte espiritual que me dice a mí: diga el débil. Entonces de ahí se empieza el Señor a fortalecer. Y de repente se abre una puerta y el Señor aparece. ¿No te he dicho que si creyereis veréis la gloria de Dios? Marta, qué lindo cuando el Señor llega. Muchas veces el Señor va a permitir que no veas nada. Marta lo único que veía era un ataúd con un Lázaro ahí. Pero ya no lo vio en el ataúd, sino que lo llevaron a la tumba y lo enterraron. Entonces veía menos. Cuando de repente llega Jesús y le decía: ¿qué vienes ahora? Tú debiste haber aparecido 4 días atrás que él estaba enfermo. Además, te mandé un WhatsApp que él estaba muy enfermo y no te apareciste. ¿Y qué dijo Jesús? Es que la guagua me dejó. No. Ni siquiera se excusó con Marta. O usted mira una excusa que Jesús le ha dicho: Marta, perdóname, estaba arrollado, que es la palabra favorita de algunos hermanos. La Biblia dice que a propósito se quedó cuando vio el email, WhatsApp o correíto, como usted quiera llamarle. Y yo le aseguro que Marta le estaba tuiteando cada 2 segundos porque estaba desesperada. Y Jesús: yo voy a llegar en el tiempo preciso. Le aseguro que no hubo tacita de café cuando Jesús llegó. Lo que hubo fue un gran reclamo. ¿Le digo cuáles son los síntomas de las Martas o se lo dejo para el otro domingo? Señor, pero si yo soy tu hijo, ¿por qué a mí me pasa y a otro no? Son los síntomas de las Martas. Si yo soy bueno, Señor, me he portado bien. Es que no han entendido que el conocimiento es que Dios nos da por su gran misericordia lo que nos da. Yo sigo rapidito, hermano, porque no me da tiempo, ¿verdad? Pero mire, usted me aguanta. El discernimiento: Isaías dice que su pueblo fue llevado cautivo porque le faltó el discernimiento. Y el discernimiento es una gracia dada por el Espíritu Santo a cada cristiano
desde el momento que fue sellado, nos empiezan a dar discernimiento. Y el discernimiento yo lo catalogo como un olfato. Esto no me sabe a Dios, mejor le saco los pies. Amén. Cuando usted empieza a tener discernimiento, mire, como el olfato, cuando hay un mal olor en cierto lado, ¿qué dice usted? Me voy para este lado porque ahí huele feo. Así es el discernimiento. Cuando usted mire que las cosas no vienen de lo alto, apártese. Ese es discernimiento. Amén. En su definición más simple, el discernimiento es la habilidad de poder decidir entre la verdad y el error. Cuando el pueblo crece, se da cuenta, hermano, si es algo bueno o es malo. El discernimiento es el proceso de hacer distinciones cuidadosas en nuestra mente sobre la verdad. Hermano, van a venir pensamientos que si no tiene discernimiento, va a pensar que son de Dios y no lo son. Yo creí que era de Dios. Yo le voy a tirar uno esta mañana, porque mucha gente ya llega, pastor, mire, le digo, no. Primero, ¿le preguntaste a Dios? No. ¿Y le preguntaste a tu pastor? Tampoco. Es que yo creí que era de Dios. Creíste, pero te faltó discernimiento y conocimiento. ¿Y ahora qué hago? Vuélvete al Señor. Tenemos que volvernos al Señor, hermano. Amén. Primera Tesalonicenses 5:21 dice: antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno. Si a usted le sirven un pescado, un chío frito, ahora que hay hambre, ¿usted se lo come completo o se come la masita y la espina la tira? Ahora, ¿usted le daría un chío frito a un niño de 2 años? ¿Por qué? Porque todavía no puede escoger entre lo bueno y lo malo. Eso pasa con nosotros cuando no tenemos discernimiento. Nos tragamos las espinas, hermano. Yo creí que era bueno. No, por eso hay que examinarlo y cuidadosamente. Aleluya, qué lindo, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿a qué nos llama Pablo ahí? Tenemos que retener todo lo que vemos y oímos, solo lo bueno. Porque nosotros tenemos 2 oídos que oyen lo bueno y lo malo, y muchas veces nos inclinamos por lo malo que oímos. Ay, pastor, ya le contaron la última. ¿Cuál, hermana? Todo lo feo que... Y si yo eso lo retengo, me enfermo. Amén. Porque el problema está cuando nosotros no discernimos lo bueno de lo malo, no distinguimos. Entonces eso nos causa una gran indigestión espiritual. Porque lo bueno tiene un beneficio, pero lo malo también tiene, hermano, algo que te perjudica. Amén. Por eso nosotros debemos de aprender y decirle: Señor, dame tu discernimiento, tu conocimiento, Señor, para crecer sano. Aleluya. Mire, es que, hermano, mire la definición de conocimiento: facultad del ser humano para comprender por medio de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Entonces, esto es de un diccionario secular. Entonces, hermano, pero hay una facultad para comprender. Y esa facultad para comprender en lo espiritual nos lo da el Señor.
Entonces, hermano, ¿cuántos quieren más conocimiento de Dios? Ay, entonces cuando tiene conocimiento de Dios, hermano, mire, Dios le va a ayudar a que usted distinga. Y luego decir, en los cultos, ¿todos los cultos son iguales? No. Hay veces, yo le decía a los hermanos el viernes allá en Romana, yo dirigí cultos por muchísimos años, hermano, pero muchos años. Y habían cultos, hermano, que yo quería tirar el micrófono, porque llegaba solo gente dura al culto. Y yo les explicaba a los hermanos, el viernes, que hay cultos donde solo llegan Lázaros. Y los Lázaros están en el atrio. Voy a ir a la iglesia a ver qué el Señor me da. Y a la iglesia no tenemos que venir a ver qué el Señor nos da. Tenemos que venir a darle nuestra vida, a nuestro corazón. Amén. Pero habían cultos de Martas. Y los cultos de Martas era llanto y llanto, pero no de la presencia de Dios. No de quejas. El hermano me hizo tal cosa y no lo puedo perdonar. Martas. ¿Usted se imagina cómo será un culto lleno de Martas? Pero hay cultos de Marías. Ay, donde la presencia de Dios es palpable, porque las Marías atraen la presencia de Dios. Amén. Porque las Martas reclaman de todo, ¿sí o no? Las Martas reclaman por todo. Yo no sé, ese abanico no lo han podido componer. Qué barbaridad, ese foco está quemado desde hace 10 años. Y lo único que viene a fijarse es que los focos están quemados. Yo no sé, esa hermana no se sabe combinar, viene mal combinada al culto. ¿Qué le interesa? Parece cajita fuerte, que nadie sabe la combinación. Eso es, así actúan las Martas. Alguien me dijo, quisiera darle una clasecita de moda, etiqueta y protocolo. Amén. Pero alguien todavía fue más sarcástico y me dijo, pastor, mire, los mensajes se inician así. Le digo, ¿cómo? Usted agarra la palabra y la lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no se usa computadora. Aleluya. Le digo, bueno, fíjate que ahora estamos en una era diferente. Porque en el tiempo antiguo no se agarraba la Biblia, sino que el rollo. Usted se imagina que yo venga con un rollo aquí y lo agarre esta mañana. Agarre Isaías y destiende el rollo. Nosotros como pastores recibimos una capacitación hasta cómo usar el PowerPoint. ¿Por qué? Porque estamos en una era digital. Y los jóvenes están adelantados o no. Y están sobre lo visual. Y está comprobado que lo visual, hermano, el que no trae Biblia, pero lee la Biblia aunque sea en la pantalla, pero se lee la palabra de Dios. Amén. Y además le facilita a uno muchas cosas. Pero hermano, por eso tenemos nosotros que entender, ¿verdad?, lo bueno y lo malo. ¿Cómo opera el discernimiento? Voy a ir rapidito para terminar. Hechos 13:8 dice, pero Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, se oponía tratando de desviar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, llamado
También Pablo, lleno del Espíritu Santo, porque esa es una de las cosas que tenemos que, para discernir, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Dice, fijando la mirada en él, dijo: tú, hijo del diablo, que está lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? ¿Tú se imaginas, hermano, que en un culto le digan hijo del diablo a alguien que está sentado ahí? Dice Hechos 16: y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y usted sabe el resto. La mandaron a callarse. ¿Estaba diciendo la verdad, sí o no? Amén. Pero ellos discernieron que quien la tenía ahí, hermano, era el otro, tomada. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Ahora, yo le pregunto a usted esta mañana, así rapidito, ¿qué espíritu tenía ella de adivinación? Pero el de adivinación que tenía, lo estaban adulando. ¡Wow! ¡Qué siervo del Dios Altísimo! No, porque yo le voy a decir, hay un proverbio que dice que al oro lo prueba el horno y el fuego, pero al hombre lo prueba la lengua del que lo alaba. Yo recuerdo mire, yo amo al apóstol Ríos, que ya partió con el Señor. Dice que bajó el del púlpito y llegó alguien y le dijo: apóstol, qué mensaje. Y él le dijo: lo mismo me acaba de decir el diablo. Amén. El día que a mí me lleguen con una: qué pastor el que nos gastamos. Ay, hermano. Y si me la creo, ese día terminó. Porque no es la alabanza del pueblo. Porque la alabanza del pueblo es únicamente y exclusiva para Dios. Amén. Entonces ellos discernieron por el espíritu, hermano, a ese mago primero, que estaba lleno de un espíritu de engaño. Y se les terminó ahí se les acabó el negocito hasta con esta muchacha, porque usted lee más adelante, dice que se enojaron contra los apóstoles porque el negocio se les terminó. Se le fue a pique. Por eso, hermano, nosotros como pueblo de Dios tenemos que pedirle discernimiento y conocimiento de Él al Señor, para distinguir lo bueno y lo malo. Termino con esto. Hay tres voces. Está, hermano, la voz del diablo que va a hablarte. Está la voz humana, el deseo de los hermanos para darte ahí algo. Hay emociones, ¿verdad? Porque a veces, hermano, cuando hay buenas emociones, el Señor te dice esto y esto y esto, y el Señor no ha dicho nada. Pero está la voz genuina de Dios. Y nosotros, si somos pueblo de Dios, bien cimentado, vamos a entender quién nos está hablando en ese momento. Porque el diablo dice, no te va a hablar cosas feas. El diablo te va a hablar cosas lindas, mezcladas,
porque Él se va a presentar como ángel de luz, pero no es la luz verdadera. Aleluya. Pero hoy, hermano, que estás aquí en este lugar, ¿tienes discernimiento? ¿Tienes conocimiento? ¿Sabes lo que estás haciendo en Dios? ¿Si es lo correcto o son tus emociones? Pero yo te voy a suplicar esta mañana, hermano, si anhelas en tu corazón conocer más a aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable, que le digas: Señor, yo quiero conocer más de ti. Aleluya. Quiero saber, Señor, cuándo tú me hablas y cuándo no me hablas tú, Señor. Cuándo es un ambiente espiritual tuyo y cuándo no. Hay ambientes propicios donde el Espíritu de Dios va a hablar. Y esta mañana es una mañana preciosa, hermano, que Dios nos ha traído para hablar a nuestro corazón, para hablar a nuestra vida. Esta mañana Dios te ha traído para que le conozcas el Dios que Él es. Pero no quiere que solo le conozcas, sino que estamos en un mundo donde necesitamos el discernimiento, porque por falta de discernimiento el pueblo perece. Es destruido mi pueblo por falta de entendimiento. Qué lindo es Dios. Si Dios habló a tu corazón esta mañana, hermano, levanta tus manos. Si Dios habló a tu vida, o anhelas más conocimiento, más discernimiento para caminar en un mundo espiritual, para que sepas lo que se está moviendo en tu casa. El discernimiento te va a servir en tu trabajo, te va a servir en tu casa, te va a servir en la iglesia, donde quiera que te muevas, y te va a guiar por camino derecho. Te va a decir qué escuchas y qué no escuches. Te va a decir cuándo cierres tus oídos y cuándo los abras. Aleluya. Gloria a Dios. Una mañana preciosa, hermano. Yo quiero más de Jesús. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia.